¿Quién es Otua? Oduduwa u Otua es un oricha y rige en los secretos de los Egun e Iku. Su representación material alude a la formación del mundo, del cual forman parte el reino animal, el vegetal y el mineral. Vive en las tinieblas profundas de la noche. Tiene un solo ojo fosforescente. Es una masa espiritual de enorme poder que no tiene forma ni figura. Se vale de los espíritus para manifestarse. En relación al ser humano fue el primer Oba que hizo Ita en la tierra. Está especialmente relacionado a Orunmila, Obatala Obalofun y a Ochun. Fue el primer Oni, rey, y fundador de Ife, de donde nació la vida según la teología yoruba. Su nombre proviene del yoruba Oduduwa, señor del otro mundo o de nuestro destino. Oduduwa representa los misterios y secretos de la muerte, creó el mundo junto con Obatala, con quien siempre anda junto al igual que con Orunmila. Se recibe de manos de babalagos, es una entidad que no debe ser dada por sacerdotes menores. Quienes tienen asentado Otua no deben discutir ni elevar la voz delante de él, así como no realizar más de 2 cosas a la vez. A sus hijos se les hace Obatala. Se saluda a Aremu Oduduwa, Jekwa. Herramientas de Otua. Su receptáculo consta de un cofre de plata, que lleva un candado. En ese cofre que casi nunca se abre se guarda el secreto que se montó en la ceremonia de entrega, se envuelve en algodón preferentemente del que da la ceiba, palo borracho, y se coloca en una capilla bien alto, porque él vive en la cima de una loma, oque, y no puede recibir la luz del sol. Sus atributos son la herramienta de Yemu o Yembo con el bastón, un ataúd de cedro, un esqueleto de plata que representa a quienes murieron y pasaron al mundo de la verdad, 8 poayés, 8 adanes o manillas, 8 escudos triangulares, un escudo triangular con un ojo grande en el centro, una escalera, un juego de herramientas de Obatala, un majá, serpiente, un hombre y una mujer, muñecos, 8 piedras chinas blancas, una esfera de marfil, una de nácar, 2 manos de caracoles, la mano de caracoles es de 18. 8 dados usados. Su collar es de 16 cuentas blancas por cada 8 rojas. Otro tipo es de 8 secciones de cuentas blancas separadas por 2 cuentas de nácar que llevan en la media una de coral. Ofrendas a Otua. Come junto con Obatala y se le inmolan chiva blanca, gallina, codorniz, guinea y palomas. Se recibe con Oduduwa un osun del tamaño de la persona rematado por una paloma con las alas extendidas. También se entrega con el Aborumu y Boroncia, que son sus guardianes. Lleva los mismos ejes que Obatala y luego de 3 toques de Obatala se le dedica un toque. Características generales de los Homo Otua. Personas de voluntad férrea, algo terca en sus apreciaciones, artista o dedicada a las letras, de gran capacidad intelectual, son reservados, tranquilos y no se arrepienten de sus decisiones.